De una manera muy básica podemos pensar que hacer un trabajo de investigación, un reportaje, una crónica bien documentada es tanto como cuando sales de tu casa. Antes de atravesar la puerta tú sabes lo que vas a hacer, con quién vas a ir, a qué hora tienes que llegar, cómo vas a llegar, qué es lo que vas a hacer una vez que termines, de qué manera vas a regresar y una vez qué es lo que harás con todo lo que hiciste afuera bien. Cuando tú detectas un tema que es susceptible de convertirse en un reportaje, que ojo, no todo lo que observamos en la realidad periodística es susceptible de convertirse en una investigación de largo aliento, tú tienes que decir, a ver, esto es importante por esta razón, ¿ok? Esto se ha publicado o no, si se ha publicado, ¿qué es lo que yo puedo aportar de manera novedosa para que tenga estricto valor periodístico? Luego, si no se ha publicado, ¿de qué manera lo voy a abordar y cuáles son las aristas que tiene que tener el asunto antes de que yo salga a hacer la investigación para comprender básicamente qué es lo que espero obtener? Ojo, esto no significa que nos movamos de una manera inalterable en la ruta que nos tracemos, sino que seamos capaces también de improvisar y de recomponer ante un hecho que pueda resultar más relevante que el que originalmente habíamos considerado. Tenemos que ir uniendo los datos y construyendo un discurso que pueda ser siempre probado, demostrado por un tercero ajeno a la investigación. El periodismo de investigación no es ir por una fuente confidencial que te diga algo relevante que tú transcribes. Tú utilizas una fuente confidencial para que a partir de esa información la conviertas en un documento, un testimonio abierto, la asistencia a un sitio por el cual puedas obtener un papel, una grabación en audio o video de lo que aquella fuente cerrada había pedido que no se le citara, algo que le pueda servir al otro a decir que es cierto lo que tú dices más allá de lo que tú estás diciendo. O sea, la gente no tiene por qué creerte. La gente le tiene que creer a los documentos, a los videos, a las fotografías que tú puedas llevar. Lo único que nosotros hacemos es darle orden y demostración a ese conjunto de cosas. Si tratamos de mejorar el ejemplo que ponía sobre cómo de hacer periodismo de investigación y salir de tu casa, consideren el periodismo de investigación como los campos a llenar de una tesis de licenciatura o de maestría en que tú tienes que establecer objetivos generales, objetivos específicos, un marco conceptual, un marco teórico, es decir, la manera en que vas a entender y de qué herramientas teóricas te vas a valer para poder abordar ese caso. ¿Cuáles van a ser los límites de tu investigación? O sea, vamos a hacer una investigación, supongamos, sobre pobreza, pero pobreza es el mundo entero, ¿no? O sea, pobreza en un periodo, pobreza en un lugar, pobreza ocasionada porque ha fallado un programa social y los recursos de en vez de haber sido aplicados, fueron convertidos en una pinche casa en Texas que tiene el político que debió hacerlo. Eso es periodismo de investigación. Lo otro es antropología, sociología, y está bien, pero acá el jale es de que tenemos que decir algo que sea relevante. Periodismo de investigación es revelar algo que una persona, una institución quiere que se mantenga oculto. Es demostrar que existe una actividad ilícita ahí donde debiera de ser de otra forma. De lo contrario estaremos haciendo una descripción general y eso está bien, pero no es periodismo de investigación. ¿De qué manera eso le va a servir a la gente a crearse una idea más adecuada, una comprensión mejor informada de los hechos ante su autoridad, en sus condiciones en que una persona es un ciudadano, es un paciente del servicio de salud público, es un contribuyente, es un elector, es un ama de casa, es un estudiante? O sea, ¿qué es lo que pasa en su universidad, en su mercado, en el momento en que cruza una boleta? Que el ciudadano se empodere. Hacer periodismo de investigación significa ver hacia el ciudadano, no hacia el político. El periodismo de investigación evita la reproducción del discurso oficial.
se desapega y lo confronta. Dice, ni madres, esto que tú estás diciendo no es así. Porque la realidad que yo encuentro en el campo o en los documentos me dice que las cosas son de hecho de manera precisamente contraria a la que tú estableces. El periodismo de investigación es una confrontación inteligente del discurso oficial. Otra cosa que aprendes durante la marcha es de que el periodismo de investigación es como se debería de hacer todo el periodismo. O sea, no deberíamos de tener una prensa basada en el boletín, en la transcripción, en la conferencia de prensa, sino deberíamos de salir a hacer un periodismo que revelara cosas accesorias o nuevamente que contradijera ese discurso oficial. ¿Por qué la gente en México no le cree al periodismo? Y ese es uno de los aspectos más críticos del periodismo. Decimos que la violencia, que el usuario, que la chingada, pues eso es cierto. Pero un problema del periodismo mexicano es que la gente no nos cree. Y no nos cree por esta onda de que ponemos la fotografía del pinche gobernador gordo diciendo que es lo mejor que le pudo pasar a la humanidad. Y no mames, la gente sabe que no es así. En tanto no hagamos el periodismo de investigación en que demostremos que lo peor que le pudo pasar al Estado es la existencia política de este sujeto, entonces la gente no nos va a creer. El periodismo de investigación acude a la posibilidad, y eso es lo que ha sido para mí más rico, de comprender de la mejor manera lo que está ocurriendo en un país excepcionalmente interesante, complejo, trágico, doloroso, sí, pero en la manera más existencial en la que yo trato de entender el periodismo, es un boleto para ver de primera fila, de cerca, lo que ocurre y define nuestra presencia. Es una chingonería, es vivir más años en el mismo tiempo. O sea, espero no estar diciendo una pendejada. A lo que me refiero es que vives más. O sea, vas ahí a los límites en donde ocurre lo que nos hace peores y mejores seres humanos. Eso es muy interesante. O sea, es eso, salir a la calle, comerte lo que está pasando allá afuera y no estar aplanándote las nalgas en una pinche silla viendo lo que un cabrón espera que digas de él. Un pinche narcisista patológico. No le sostengamos el espejo a esos hijos de su chingada madre. O sea, vamos a partirle su madre con conocimiento de cosas. Ojo, en función de las herramientas periodísticas, no en función de nuestras necesidades políticas e ideológicas. Periodismo de investigación no es militancia. De hecho, militancia es uno de los sesgos que en el actual momento de corrección política se permiten. Pero el periodista de investigación no tiene por trabajo que sus posiciones ideológicas incidan en las de la gente. Tú muestras datos contrastables, demostrados, y le dices a la gente, bueno, pues ahora a ti te toca decidir, en función de lo que seas, estudiante, lector, contribuyente, lo que tú quieras. O sea, por eso es de que el periodismo de investigación se puede hacer en cualquier campo. El periodista que hace investigación y que es novato se congela de miedo ante la posibilidad de errar, de haber trabajado y dedicado parte de su tiempo y al final de cuentas que sus tesis no sean las adecuadas. El periodista de investigación debe de asumir que su prueba final tiene que llevar todo el esfuerzo ante la posibilidad de fracaso. Debe de tener un editor externo independiente que sea capaz de pedirle cada uno de los detalles sobre los que realizó su investigación. ¿Dónde conseguiste las cosas? ¿Cuándo hablaste con las personas? ¿Qué fue lo que te dijo? Entrégame la transcripción de la entrevista que hiciste. Dame copia de los documentos. O sea, si no, no te creo, cabrón. Yo soy el editor, así que soy el abogado del diablo y es mejor que fracasemos aquí que con un desmentido. El periodista de investigación tiene que construir su carrera en función de la credibilidad. Y esa es una cosa muy difícil de ganar y muy fácil de perder. Por eso, debemos de entender que nuestro trabajo debe de ser riguroso, metodológico, no debe descansar en el azar ni en la ocurrencia, sino debe de estar preparado para enfrentarse contra lo que sea. Segundo,
el periodismo de investigación que se hace de manera extensiva en México es como comerse un plato de salvado por la mañana con algo de agua, sabe reculero, es una cosa en verdad insípida. Es algo que sí entendemos que le hace bien a tu estómago y a tu intestino, y no diré lo que sigue, pero, o sea, tendría que ser un periodismo que también cautive, que esté bien escrito, que esté bien presentado, que tenga una excelente producción, que la realización y presentación tengan, además de los datos valiosos, nutritivos, algunos que hagan que el lector, que el radioescucha o que el televidente se quede hasta el final del trabajo. Si a ti tu lector te lee 2 párrafos, valiste de madres, güey. Es como si no hubieras conseguido el resto de los materiales por los cuales redactaste los otros 50 párrafos. No mames, güey, escríbelo bien, distribuye tu información. Tienes que hacer un discernimiento adecuado de qué es lo que es valioso en función del espacio que vayas a tener en el medio que escribas y en función del tiempo que vayas a tener para la radio, para la televisión, para la que estés trabajando. Desde establecer límites o segmentar, llevar a capítulos, diversificar algunas cosas con video, algunas cosas con fotografía, algunas cosas con una infografía. El trabajo de investigación es cada vez menos un trabajo solitario y cada vez más en equipo y multidisciplinario. Son unidades en las que se ocupa un programador que sepa ordenar un conjunto de números, que requieren de un diseñador web que sea capaz de presentarlo, y que haya un periodista que sea capaz de ordenar todas esas cosas para ponerlas ante un editor que con el ojo externo lo ve. ¿Cuál es la complicación? Hacer periodismo de investigación es caro. Es caro porque requiere tiempo. Muchos de nosotros trabajamos en lugares en los que no tenemos posibilidad de dedicarnos 3 meses a levantar un reportaje, trabajamos en redacciones en las que tenemos que entregar 2 o 3 o más notas al día, y que lo que podamos hacer de investigación es algo que casi se puede hacer en nuestro tiempo libre, pero se puede. O sea, el asunto es dedicarle con paciencia, buscar las historias que puedan cambiar positivamente nuestro entorno, nuestra colonia, nuestra ciudad. Entonces, no necesitamos aspirar a una historia que lleve al colapso del gobierno maldito de Donald Trump, no. O sea, hacer un periodismo para nosotros mismos es lo que en principio de cuentas es más importante. En este momento, la única manera en que el periodismo mexicano saldrá adelante, junto con sus problemas de falta de recursos, de la violencia, de la pauperización laboral, etc., es de que tenemos que hacer periodismo de calidad. La salvación está en investigar bien y en escribir bien, en mostrar buenas imágenes, en hacer buenas historias. Eso es lo que nos sacará del pasmo en el que estamos metidos ahora. Entonces, es un excelente momento, es un país... sí hay una parte importante que es muy trágico lo que está pasando en México, pero también es una gran oportunidad para hacer buen periodismo.